Habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder de dominar sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No toméis nada de camino, ni llevéis doctrinas. En cualquier casa donde entréis, y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. El Señor bendiga su palabra. Tengamos un momento de oración. Señor y Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, por este evangelio, Señor, que ha sido leído. Y te pido, Padre Santo, que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos, que prepare sus corazones, Señor, que me prepares a mí, Señor, perdóname, limpia mis pecados, limpia, Señor, mis labios, mi mente, purifícame, Señor, para no entorpecer, Señor, el mensaje que tú tienes hoy para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, gracias te damos por este momento, gracias te damos, Señor, porque nos alimentamos de tu palabra, porque ella es el maná del cielo que viene para nosotros. Permítenos, Señor, alimentarnos contigo. Quédate con nosotros, Señor, por Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Hermanos míos, el Evangelio de Lucas nos habla de una acción del Señor Jesucristo. No hay nada más importante quizás de detenernos a pensar en las acciones del Señor Jesucristo. Y lo primero que nos dice es que el Señor Jesucristo reunió a sus 12 discípulos. Es muy importante entender por qué estamos aquí. ¿Qué nos trae a la iglesia? ¿Cuál es el sentido de venir a la iglesia? ¿Para qué nos juntamos el domingo en la mañana? Y la respuesta que nos da la Escritura es que nosotros estamos llamados y estamos aquí para ser discípulos de Jesucristo. Nosotros debemos ser discípulos de Él. Esa es la invitación que cada uno de nosotros tiene. No estamos aquí para aprender doctrinas, a pesar de que hay doctrinas. No estamos aquí para compartir con los hermanos, a pesar de que tenemos comunión. No estamos aquí para dar una ofrenda, a pesar de que queremos reconocer que Dios es el dador de todo. Estamos aquí para confesar que somos discípulos de Jesucristo, para confesar que hemos encontrado la salvación en Cristo Jesús. Un discípulo de Cristo es aquel que ha entendido que tiene necesidad de Dios. Un discípulo de Cristo es alguien que ha entendido que estamos alejados de Dios, que nuestros pecados, nuestra vida, nuestras decisiones nos han alejado de Dios y que no tenemos por nosotros mismos cómo volver a Dios. Ese es el gran drama de la humanidad. No tenemos por nosotros mismos cómo volver a Dios. El pecado nos alejó de Él y queremos volver a nuestro Padre. Porque todo ser humano sabe que tiene un Padre, que tiene un Creador. En la conciencia de cada uno de nosotros está la divinidad y queremos volver a Dios. Ese es el ruego del corazón de cada uno de los que está afligido. Ese es el ruego de cada uno de los que está desdichado, de los que no tiene esperanza, de los que está enfermo. Volver a Dios. Volver a recibir el cariño de nuestro Padre, el cuidado de nuestro Padre Celestial. Pero no teníamos cómo volver a Dios. Por eso es que Dios dispuso un Mesías, un ungido. Por eso Dios entregó a su propio Hijo para entregar su vida por cada uno de nosotros, para pagar el precio para que tú y yo podamos volver a Dios. Ese es el Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. Volver a Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, un discípulo de Cristo es aquel que está siguiendo los pasos de Jesús. Aquel que está siendo enseñado por Cristo en este camino de volver a Dios. Un camino que ya teníamos olvidado. Un camino difícil, un camino de pruebas. El camino para volver a Dios no es un camino de rosas. No es un camino exento de dificultades.
No es un camino exento de tentaciones, pero Cristo está con nosotros. Por eso es que la Escritura dice que los reunió. Los reunió. Por eso nos juntamos, por eso es importante la congregación. Porque estamos juntos en este camino, nos fortalecemos en este camino, nos apoyamos en este camino. La congregación es importante. Reunirse en la casa del Señor es importante porque aquí escuchamos la voz de Cristo, aquí escuchamos su palabra y sin su palabra, sin escudriñar la Escritura, no podemos saber cómo volver a Dios. No podemos encontrar a Jesucristo. Eso es ser discípulo. Por eso una de las bendiciones que trajo esta pandemia es que volviéramos a valorar el estar juntos, el estar reunidos. El Señor Jesucristo no fundó un movimiento, no fundó un canal de evangelismo a distancia. El Señor Jesucristo fundó una iglesia. Por lo tanto, el valor de la iglesia no es el valor por sí mismo de lo que hacemos, es el valor de la comunión que encontramos los discípulos de Jesucristo. Estamos aquí para aprender de Él, para escuchar su voz que se manifiesta en los evangelios. Discípulo quiere decir aprendiz. Somos aprendices todos nosotros de Jesucristo. ¿Y cuánto nos falta, hermanos míos? ¿Cuánto nos falta todavía por avanzar? ¿Cuánto nos falta por entender para seguir los pasos de nuestro Salvador? La Escritura nos dice que si alguno está en Cristo, debe andar como Él anduvo. Si tú quieres seguir a Cristo, debes seguir los pasos de Cristo. Andar como Él anduvo, hacer lo que Él hizo, decir lo que Él dijo. Para eso entonces nos reunimos. Por eso somos discípulos. Esa es la invitación que te hacemos. Esa es la invitación por la cual abrimos las puertas de este templo. No es para pertenecer a esta iglesia, no es para ser miembros de una denominación, es para ser discípulos de Jesucristo. Discípulos de Jesucristo. El Señor nos enseña, el Señor nos guía, el Señor nos abre nuevamente entonces el camino a nuestro Padre Celestial. Ese es el valor de estar aquí. Esa es la importancia de congregarnos. Por eso el apóstol dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice. Tenemos que volver aquí. Tenemos que volver a aprender aquí. Tenemos que reactivar nuestra escuela bíblica, hermanos míos. Nuestros oficiales tienen que llegar a la escuela bíblica. Nuestros miembros tienen que llegar a la escuela bíblica a aprender. A aprender juntos, a desentrañar la Escritura. No porque aquí haya alguien que sepa más que el resto, sino porque todos somos ignorantes, porque todos necesitamos la instrucción de Cristo. Discipular, enseñar a otro, guiar a otro. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta el espíritu del discípulo Felipe, que encontró al Señor y fue corriendo a llamar a Natanael? Porque tuvo conciencia que había encontrado su Salvador, tuvo en conciencia que había encontrado a ese Cordero de Dios que venía a quitar los pecados del mundo, y fue corriendo a contarle a su amigo Natanael, hemos hallado al Mesías, hemos hallado a aquel del cual la Escritura hablaba, las profecías anunciaban, lo hemos encontrado, lo comparto contigo. Ser discípulos y discipular a otros es parte de un mismo proceso. Cuando el Espíritu Santo actúa en nuestros corazones, cuando hemos sido transformados verdaderamente por el poder del Evangelio, no podemos dejar de decir y contar lo que hemos visto y oído. Cuando el Espíritu Santo transforma nuestros corazones, la predicación y el discipulado a otros no es una opción, es una necesidad espiritual. A eso venimos a esta iglesia. Para eso el Señor estaba discipulándolo, enseñándoles.
corrigiéndolos, mostrándolo a través de parábolas, de historias, para que ellos pudieran volver a Dios a través de Cristo. Estos eran los discípulos. Por eso dice que los reúne. Pero el Señor Jesucristo los reúne, es verdad, y los hace discípulos, o sea, aprendices de Él. Ese es el primer paso. Y fíjense ustedes que si nosotros nos ponemos en el escenario, nos ponemos en los zapatos, como se dice, de los discípulos, qué maravilloso hubiera sido quedarse con el Señor aprendiendo, ¿no? Qué maravilloso hubiera sido estar en la presencia permanente del Señor. Estar todo el rato mirando lo que hacía, mirando su rostro, viéndolo partir el pan, viéndolo enseñar, viéndolo sanar. Qué maravilloso hubiera sido estar esos 3 años de ministerio con el Señor, no perderse ni un día de estar con el Señor, no perderse ni una hora de estar con Jesucristo, aprendiendo, estudiando, entendiendo, abriéndose el entendimiento de cada uno de ellos. Pero Jesucristo no es un maestro como los otros maestros. No es un maestro como eran los maestros de la ley, que abrían, ¿cierto?, una sinagoga y entonces traían a todos a la sinagoga y ahí estudiaban. Y ahí se concentraban y se encerraban a estudiar permanentemente. ¿Cuánta tentación tenemos a veces de pensar o de creer que podemos ser discípulos de Jesucristo encerrados estudiando, encerrados aprendiendo? Sin embargo, el Señor tiene un plan para sus discípulos. El Señor quiere sacarlos de su comodidad, sacarlos de ese escenario maravilloso que tenían con Él. Y entonces, necesaria e inmediatamente, el Señor los envía a predicar el reino de Dios. Vayan. Vayan. Es verdad que aquí pueden hacerse discípulos, aquí pueden aprender, pero ustedes no están para quedarse aquí, tienen que ir. Tienen que salir, ustedes son enviados. Y entonces estos discípulos se transforman en apóstoles. A veces hay tantos conceptos que nos llegan, no los entendemos. Discípulo y apóstol. Discípulo el que aprende, el que sigue los pasos, y apóstol el que es enviado. El Señor Jesucristo nos envía. El Señor Jesucristo nos saca de nuestra comodidad. El Señor Jesucristo tiene una misión para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo quiere que salgamos enviados. Y con un encargo muy claro, a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lo dice la Escritura. Qué fácil es pensar que predicamos la palabra simplemente porque abrimos los domingos la iglesia. Tenemos que seguir abriendo la iglesia, tenemos que seguir predicando la palabra. Gloria a Dios por ello, pero tenemos que salir a este barrio. Tenemos que salir a este barrio a predicar el reino de Dios. Ese es el mandato. Eso es la misión que el Señor nos dio, salir a predicar el reino de Dios y sanar enfermedades. Hermanos míos, tenemos una misión maravillosa. Tenemos la misión de iluminar el mundo. Tenemos la misión de llevar y extender el reino de Dios a aquellos que no lo conocen. Esa es nuestra obligación permanente. Somos enviados. No solamente somos discípulos, somos apóstoles. Tenemos una misión que cumplir. Y los apóstoles salieron y transformaron el mundo. ¿Por qué no puede ser transformado este barrio?
salir, ir, caminar. El Señor Jesucristo nunca dejó de ir a la sinagoga, al templo, a las fiestas, cumplió con sus obligaciones. Digo esto porque no se trata de abandonar nuestros cultos, nuestros servicios. Tenemos que seguir congregándonos. Él siguió cumpliendo. Él siguió estudiando la palabra. Hay muchos pasajes donde nos muestran que él llega a la sinagoga y lee el libro de Isaías, lee los rollos, participa en el templo. Pero el ministerio de Jesucristo, la obra de Jesucristo, se da en las calles, en los caminos, en las plazas, en los lugares de trabajo, con la gente que tiene necesidad, con la gente que tiene hambre, con los enfermos, con los leprosos. Ahí está el ministerio de Jesucristo. El ministerio de cada uno de nosotros como apóstoles no está aquí en este lugar. Está afuera. Está en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, en tu barrio, con tu familia, en este lugar, en esta plaza. Ahí está nuestro ministerio, ahí está nuestro llamado. Ahí tenemos que ser luz del mundo. Tenemos que ser enviados y somos enviados. Tenemos que entender qué pasa allá afuera para llevar la respuesta. ¿Con cuántas enfermedades nos hemos topado cuando salimos al barrio? ¿Cuánto abandono encontramos en el barrio? ¿Cuántos problemas de drogas y alcohol encontramos en el barrio? ¿Cuánta soledad encontramos en el barrio? ¿Cuántos problemas de salud mental encontramos en el barrio? ¿Cuánta enfermedad asola este mundo sin Cristo? Y nosotros somos enviados a predicar, a transformar el mundo, porque el reino de Dios viene a hacer nuevas todas las cosas. El reino de Dios hace florecer lo que antes estaba muerto. El reino de Dios viene a dar vida a lo que estaba muerto. El reino de Dios viene a renovar tu familia, a renovar tu espíritu, a renovar tus relaciones, a renovar toda tu vida. Cuando el Señor vio a la multitud, dice que tuvo compasión de ellos. ¿No les pasa cuando ven las noticias que les da compasión de la gente que aparece ahí? ¿O ya no sentimos compasión? ¿No nos dan ganas de glorificar al Señor cuando vemos a la juventud que está en su templo? Vean las noticias, vean dónde está la juventud. Vean qué está la juventud del mundo en este minuto. Y glorifica al Señor, que hay jóvenes que adoran su nombre. Aquí, en este lugar, porque otros fueron enviados, fueron obedientes a ese envío. Tú eres enviado. Yo soy enviado. Cada uno de nosotros es enviado a una misión. Somos embajadores de Cristo. El problema, hermanos, es que en este trabajo maravilloso que nos ha sido encomendado, miramos a nosotros mismos. ¿Cómo yo voy a cambiar este barrio? ¿Cómo yo voy a presentarle al Señor a otro? ¿De dónde voy a encontrar las palabras necesarias? ¿Con qué recursos vamos a hacer esto? La misión de la iglesia fracasa cuando la misión de la iglesia depende de nosotros. La misión de la iglesia fracasa cuando la misión de la iglesia depende de nuestras capacidades. La misión de la iglesia fracasa cuando hacemos que la misión de la iglesia dependa de nuestros recursos y voluntades. Porque la misión de la iglesia, hermanos míos, depende del poder y autoridad que nos dio Jesucristo. Si nosotros queremos transformar el mundo, si nosotros queremos transformar este barrio, si nosotros queremos transformar la vida de las personas, tenemos que hacer depender todo del poder y autoridad de Jesucristo.
Porque cuando nos miramos a nosotros mismos estamos perdidos. Saque usted la cuenta. Piense cuando usted planeó con sus propios recursos. Piense usted cuando planeó con sus propias capacidades. Tan capaces e inteligentes que nos creemos a veces. Y la Escritura nos dice que debemos depender del poder y autoridad de Jesucristo. Él nos capacita, Él nos habilita, pero para eso tenemos que estar en comunión con Él. Ninguno de nosotros es capaz de nada por nosotros mismos. Pero en Cristo todo lo podemos. En Cristo podemos hacer avanzar este reino. Por eso es que dice, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. ¿Cómo nosotros vamos a sanar una enfermedad? El poder que actúa en nosotros es el que sana. El poder que actúa en su iglesia es la que lleva el evangelio. El poder que actúa en su iglesia es la que hace avanzar el reino de Dios. Esa es la promesa. Por eso es que dice esto contradictorio. Dice, no toméis nada para el camino. O sea, los manda, le dice, no lleven nada. No planifiquen tanto. No lleven ahorro, no lleven 2 túnicas. Váyanse así tal como están. Entiendan de una vez por todas que no depende de ustedes. No depende de cuánto tenga usted en el banco. No depende que usted tenga o no un seguro de salud. No depende de nada. Depende solamente de ir con Cristo. No lleven nada. A veces nos impresionamos de las cosas que hemos logrado, por ejemplo, en el comedor. Y a lo mejor deberíamos ser más autocríticos y pensar, ¿por qué nos impresionamos tanto? ¿Por qué nos causa tanta impresión que el Señor haya proveído lo necesario para mantener esta obra? ¿Acaso no trabajamos descansando en las promesas del Señor? El Señor va delante nuestro. El Señor lleva la bandera de victoria. ¿Por qué desconfiamos? ¿Por qué dudamos? Debemos avanzar con Jesucristo. Fíjense que el versículo 6 es maravilloso porque dice algo muy importante. Y comienza así, dice un verbo, y saliendo. O sea, estos discípulos que se estaban convirtiendo en apóstoles hicieron caso a la voz de Cristo. Salieron. ¿Quiénes eran estos discípulos? ¿Qué sabían ellos? ¿Qué preparación tenían? ¿Con cuántos recursos contaban? No tenían nada. No tenían nada. La mayor parte eran pescadores de Galilea, con escasa educación, sin recursos económicos, sin contactos, sin nada, pero salieron. Pero salieron. Y cuando salieron, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando. Estos simples hombres lograron sanar. El poder viene de Dios. El poder viene de Dios. La capacidad viene de nuestro Señor. Por eso, hermano mío, en esta mañana, el llamado es que tú te sumes a esta obra. Nos reunimos aquí como discípulos de Cristo para entender que cada uno de nosotros está llamado a sumarse a esta obra. No importan tus capacidades. No mires a ti mismo. No mires tus propios recursos. Mira al Señor Jesucristo y te vas a dar cuenta que el Señor te va a capacitar para hacer grandes cosas. El Señor va a hacer grandes cosas cuando nosotros tengamos fe, cuando creamos en su promesa, cuando salgamos efectivamente. El Señor Jesucristo nos llama a ser parte de esta misión.
Por eso estamos aquí. Hay tantas cosas que nos faltan. Hay tantas cosas que todavía hacemos mal. Hay tantas cosas que tenemos que perfeccionar en la actividad de nuestra iglesia. Y hay algunas que son evidentes y que las vemos. Pero el culto, hermanos míos, las actividades de la iglesia son para glorificar a Dios. Y si tú tienes algo que ves que puede ser mejorado, si tú ves algo que puede ser enmendado, entonces es tiempo que tú trabajes en la obra del Señor. Así se hace avanzar el reino de Dios, rectificándonos los unos a los otros, corrigiéndonos, ayudándonos, cooperando, saliendo, yendo, haciendo la misión. Leíamos en la lectura alternada, que esa que leíamos, que leía nuestra hermana Sandra y nosotros contestábamos, ¿se acuerdan? Leíamos en la carta a los Romanos, que escribe el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos recuerda que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, el apóstol Pablo resume todo el Evangelio en un solo verso. Todo la profundidad del Evangelio en un solo versículo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos. A veces nos preguntan por qué no tenemos un crucifijo. ¿Por qué tenemos una cruz vacía? Porque nosotros creemos no solamente en que Cristo fue crucificado, sino que Cristo resucitó de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Esa es nuestra esperanza. Así como Cristo fue levantado de los muertos, serán levantadas nuestras vidas para vida eterna. Todo el Evangelio en una frase. Si invocares el nombre del Señor serás salvo. Eso nos dice la palabra. Y esta oferta se hace al mundo, esta es la oferta del Evangelio. Si invocas el nombre del Señor en tu vida serás salvo. Pero después el apóstol Pablo retóricamente nos devuelve esto. Nos cuestiona como iglesia. Y nos dice, ¿pero cómo invocarán en aquel no han creído? ¿Cómo van a invocar a Cristo si no han creído en Cristo? ¿Y cómo creerán en Cristo si nadie les ha hablado de Cristo? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? La lógica perfecta del apóstol Pablo. Es cierto, Cristo es la esperanza. Todo aquel que invoque su nombre será salvo. Pero ¿cómo le invocarán? Si no han escuchado el nombre de Cristo. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y aquí vuelve entonces a ocupar este concepto. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El Señor te está enviando en esta mañana, me está enviando en esta mañana, nos está enviando a todos en esta mañana una misión. Cada uno una misión especial, particular. Pero nos está enviando una misión. Para que otros conozcan el nombre de Cristo, para que otros puedan gozar de las bendiciones que nosotros gozamos, no por nosotros mismos. Por la misericordia del Señor gozamos de invocar su nombre, pero tenemos que ir. Tenemos que ir. Tenemos que ir con fe, tenemos que ir con decisión, tenemos que ir con poder. Porque cuando decimos que el Evangelio es poder, no estamos jactándonos de algo nuestro, estamos confiando en el brazo de Jesucristo. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y nosotros sabemos que buena nueva se traduce como evangelio. Eso es el evangelio. Tenemos que proclamar el evangelio, tenemos que salir, tenemos que ir a proclamar el evangelio.
Si tú has conocido al Señor Jesucristo, tienes la obligación de ir a predicar el Evangelio. Ese fue el gran problema de Israel, si ustedes leen después con calma todo el capítulo 10 de Romanos. Ese fue el gran problema de Israel que no entendieron. Se quedaron con este conocimiento de Dios para sí mismos, pero había que proclamarlo, porque era para todos los pueblos. Ellos entendieron que eran los elegidos como un privilegio. Y ser elegido por Dios es una responsabilidad. Es un encargo, es un trabajo. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan el Evangelio, la buena nueva del Señor. Quiere el Señor que Él nos ilumine a calzarnos los pies, calzarse sus pies, hermanos, con el apresto del Evangelio. Que por donde usted vaya, donde usted camine, camine el Evangelio con usted. Que por donde usted vaya, donde usted camine, se manifieste el poder de Dios. Se sanen enfermedades. Se curen leprosos. Se devuelvan la vista a ciegos. Se levante un cojo. Se alimenta al pobre. Se atienda al huérfano. Se atienda a la viuda. A eso estamos llamados. El mensaje de esta mañana, hermanos míos, es a cumplir esta doble misión. Ser discípulos y ser apóstoles. Ser aprendices permanentemente de nuestro Maestro, pero ser enviados con este mensaje a otros. Quiere el Señor que esta iglesia pueda ir y salir y predicar a otros el Evangelio maravilloso que ha transformado mi vida, que ha transformado tu vida, que podamos presentar a este Jesucristo que nos salió al encuentro y que transformó cada una de nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre Santo, Dios de misericordia, nos queremos poner, Señor, delante tuyo con humildad para pedirte, Señor, que tú nos enseñes. Que tú, Señor, toques nuestros corazones para poder conocerte, para poder aprender de ti, pero que sobre todo, Señor, te pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, que tú nos des poder para ir, que tú muevas nuestros corazones para hacer avanzar el reino de Dios. Enséñanos, Señor, a confiar en ti, a descansar en ti, a esperar en ti, a depender de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú nos das tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos saber que confesando tu nombre encontramos la salvación que necesitamos. Danos fe, danos esperanza, danos, Señor, fortaleza para seguir este camino. Gracias te damos, Padre Santo, porque hemos podido predicar tu palabra en esta mañana. Danos fuerzas, danos perseverancia, danos sabiduría. Somos huérfanos sin ti, Señor. Somos débiles sin ti. Padre Santo, capacítanos. Que en nuestra debilidad, Señor, se manifieste tu poder y tu gloria. Que en nuestra indignidad, Señor, se manifieste tu santidad en esta iglesia. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.